Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir primero al capítulo 13 del Evangelio según San Juan. Abran sus Biblias, vamos a leer el capítulo y vamos a tratar de sacar una enseñanza para nuestra vida en este capítulo. Dice el capítulo 13 del Evangelio de San Juan así. Está en el contexto. Estamos en la semana prácticamente de la pasión. Estamos en los momentos más difíciles, más oscuros. Satanás se va a reservar pasar su mano negra sobre la vida de los discípulos y sobre Jesús. Satanás cree que va a ser vencedor. El Señor Jesucristo en este proceso, en este momento, está muy acongojado. Jesús necesita el compañerismo de sus discípulos. Jesús necesita enseñarles cosas. El tiempo ha llegado, la hora ha llegado. Y Jesús está necesitando el compañerismo de sus discípulos. Está necesitando que Pedro, Jacobo y Juan asuman su responsabilidad. Está necesitando que Pedro, Jacobo y Juan, que fueron testigos de la transfiguración, asuman con entereza, con firmeza este momento y sean un apoyo para él. Y los reúne. Y en el capítulo 13, verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. A mí me conmueve esta palabra, esta frase. Los amó hasta el fin. Miren, hermanos, Jesús nos ama a todos. Jesús amaba a Judas. Jesús amaba a Pedro. El amor de Jesús era sincero y perfecto. El amor de Jesús por ti y por mí, a pesar de nuestros altos y bajos, a pesar de nuestra condición en la que estemos, a pesar de nuestro carácter, a pesar de nuestro yemillaj de vivir en engaño, Jesús nos ama. Él ama a todos. Es más, su justicia un día se manifestará como una respuesta de amor para la raza humana. Y entonces dice la palabra de Dios: y cuando cenaban, como el diablo, el maldito diablo, ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, que se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese es el espíritu de discipulado que Dios quiere dejar en sus hijos. Ese es el espíritu de servicio que Dios quiere dejar en sus seguidores. Eso es lo que Cristo ha enseñado desde que los llamó. Él ahora se ciñe para servirles. Es posible que ninguno de ellos atinó a hacerlo. Es posible que ninguno de ellos, al igual que Simón, el fariseo que lo invitó a su casa cuando Lázaro, después de la resurrección de Lázaro, no entendían, no comprendían. Yo dije, yo pienso, y Pedro, y Jacobo, y Juan, ¿por qué no? Si vieron la transfiguración, si vieron la gloria, ¿qué les pasó? Entonces ahora Cristo se levanta para lavar los pies de sus discípulos. El manso y humilde de corazón, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que les va a enseñar que el mayor en el reino siempre es aquel que sirve. Aquel que sirve. Nunca te avergüences de servir y trabajar, aún el trabajo más humilde, cuando es hecho con amor, con servicio, refleja el carácter de Jesús. Y dice la palabra de Dios, empieza a lavar los pies de sus discípulos. El que estuvo en la transfiguración fue Pedro. El que sabe que la gloria de Dios, la gloria se manifestó en Cristo, es Pedro. Pedro está mirando eso. Y en lo que iba avanzando Jesús lavando los pies, Pedro ya iba pensando, ¿qué le pasó al maestro? Si es un rey, ¿por qué tiene que lavarnos?
Si es una autoridad, ¿por qué tiene que rebajarse? Si es tan grande, ¿por qué tiene que hacer esto? Y vuelve otra vez el conflicto en Pedro, vuelve otra vez a pensar, ¿pero por qué? Es por eso que no tiene el carácter, es por eso que no tiene el carácter para poder enfrentar y liberarnos de este yugo romano. Aún Pedro seguía pensando políticamente. Y dice la palabra de Dios que cuando llegó a Simón Pedro, Pedro le dijo: Señor, tú me lavas los pies. Como diciendo, a lo peruano, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? Tú me lavas los pies. Como diciendo, Señor, ¿qué te pasó? Como si Pedro no conociese el carácter de Jesús. Tú me lavas los pies. Y entonces Jesús le dice a Pedro: oye, lo que yo hago no lo estás entendiendo, no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas que Jesús nos enseña, hay cosas que Jesús nos muestra, hay verdades que el Señor nos presenta en su palabra que parecen difíciles de comprender, pero el Espíritu Santo después nos lo va a revelar. Cuando Pedro tenga que asumir el liderazgo, después va a entender que el liderazgo no tiene nada que ver con títulos. Va a entender que el liderazgo no tiene nada que ver con posiciones. Va a entender que el liderazgo tiene que ver con el servicio, con el amor, con la proyección de una enseñanza tan sencilla y humilde como esta. Y entonces dice la palabra de Dios, dice: entonces Simón, cuando le dijo el Señor esto, respondió y le dijo: Simón, no me lavarás los pies jamás, Señor. Mis pies no me los tocas. Qué distinto, qué actitud diferente la de María. María a los pies de Jesús en humildad. Pedro está proyectando su verdadero carácter. Tú dices, pero ¿cómo? ¿Qué le pasa a este tipo? ¿No estuvo en la transfiguración? ¿No vio sobrenaturalmente la presencia de Dios? Y entonces Jesús le dice algo muy fuerte a Pedro. Y Jesús le respondió: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo, Simón Pedro, no tendrás parte conmigo. Y tú dices, wow, ahora Pedro reacciona con humildad. No tendrás parte conmigo. Recuerden ustedes que Pedro está pensando políticamente. Recuerden ustedes que en todo este proceso, Juan y Jacobo, su hermanito, que tenían el problema del mamitis aguditis, ya le pidieron a su mamita que vaya a decirle a Jesús: Señor, cuando establezcas tu reino, cuando políticamente podamos vencer a los romanos, permite que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Recuerden que Pedro ha escuchado eso y los discípulos han escuchado. Recuerden que ellos están viniendo peleando por cargos, peleando por posiciones, peleando por a ver quién ocupa el lugar a la derecha o a la izquierda. Jesús está viviendo los momentos más difíciles de su vida y esto todavía están pensando políticamente. Y Pedro dice, escucha Pedro eso, no te das parte conmigo. Entonces Pedro dice, entonces puede ser que si se declara rey, ya me tenía a mí un puesto, ya me tenía a mí un lugarcito como ministro de Agricultura, o tal vez de pesca. Y responde Pedro,
Señor, no me laves solo los pies, lávame las manos, la cabeza, báñame, Señor. Ese es Pedro. Por momentos se quiere mostrar humilde y por momentos la soberbia. ¿Quién lo entiende? Hay que hacer todo un curso psicológico para tratarlo. ¿Cómo entiendes tú a Pedro? Y Jesús le dice, recuerden que Jesús está hablando en términos espirituales. Está hablando en términos de servicio. Está hablando en términos de mansedumbre, humildad y salvación. Está hablando en términos de perdón, restitución, transformación. Está hablando en términos de vida eterna, justificación, santificación, glorificación. Jesús está hablando en términos de redención. Entonces Jesús le dice a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y a pesar de todo, vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿A quién se refería? A Judas. Él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis a mí maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si soy el Señor y el maestro, y yo les he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Debéis serviros los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo les he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, principio de discipulado. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. Si sabéis estas cosas, vais a ser bienaventurados si las practicáis. No hablo de todos vosotros, porque yo sé a quién he elegido. Pero debe cumplirse la escritura, el que come pan conmigo alzó con su pie contra mí. Y desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Estas palabras fueron clarísimas. El que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Durante estos días, durante estas semanas, he predicado la palabra, he levantado a Cristo, he levantado al maestro de Galilea, mostrándoles a ustedes cómo actúa Jesús, con cuánta paciencia actúa, enseñándolos a vivir el proceso maravilloso del discipulado, el proceso maravilloso del encuentro y el crecimiento en la fe. Y esto que he hecho no ha sido casualidad. Esto que yo he estado haciendo, estas predicaciones que he estado compartiendo con ustedes, no han sido casualidad. Yo no he venido aquí por mi propia cuenta. Yo no inventé venir aquí. Yo vine aquí porque hace 3 años la universidad planificó este momento y Dios permitió que piensen en mí hace 3 años. Esta semana estaba separada para esto. Por lo tanto, mi presencia aquí no es casualidad. Mi presencia aquí es por voluntad de Dios. Y Él me ha enviado para predicarte, para anunciarte el reino, para que encuentres un camino, una verdad y un solo lugar donde hay vida, y su nombre es Jesús. Si tú has recibido la palabra que te traje, en realidad, si tú has aceptado mi invitación, mi llamado para entregar tu vida a Jesús, en realidad tú estás recibiendo a Jesús. ¿Entiendes lo que te digo?
El Señor Jesús tiene misericordia de ti y por eso permitió que esto suceda. Para que cuando suceda, creas, sepas que esto no es un juego, que esto es real, que esto es urgente y que tú necesitas decidir por Jesús. Dios ha enviado un mensajero para invitarte a entrar en el reino. Y esa decisión la puedes tomar, como lo han hecho tantos jóvenes. Hoy tú la puedes tomar, joven, adulto, niño, quien seas. Es tu gran oportunidad. Jesús es un cumplidor de promesas. Jesús es un cumplidor de profecías. Algunos las profecías los alcanzan, no las conocen, como en el caso de Judas. Otros posiblemente no las entienden, como Pedro, pero las van a comprender después. A Judas la profecía lo alcanzó. Si Judas hubiese entendido, él podría no haber sido el que levante contra Cristo su calcañar. Y ahora la palabra de Dios muestra esa triste situación, esa profecía que se va a cumplir negativamente, destructora en la vida de Judas. Dice el verso 21, aquí Jesús va a anunciar la traición de Judas, porque hay dos personajes que van a negar tácitamente, que van a negar a Jesús, y que está registrada la historia de que fueron personas a quienes Jesús llamó, pero en el proceso de su crecimiento y su discipulado decidieron dar media vuelta, abandonar al Maestro. Y aquí dice la palabra de Dios en el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, nótenlo, el sentimiento del Maestro, y declaró, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraron unos a otros en plena cena, dudando de quién estará hablando Jesús. Uno de vosotros me va a entregar. Y dice, y uno de sus discípulos, noten ahora, al cual Jesús amaba, este es Juan, estaba recostado al lado de Jesús. Esa era su posición. Juan es otra biografía apasionante. A Juan, Simón le hizo señas. Simón le hizo señas para que preguntara quién era aquel de quien hablaba. Uno de vosotros me va a entregar. Pedro se conoce a sí mismo. Cuando Pedro le hace señas a Juan, pregúntale quién es. Pedro, cuando le dice eso a Juan, Pedro sabe lo flojo que es, lo débil que es. Y Pedro no está seguro de sí mismo. Y Pedro tiembla, porque de alguna manera Pedro podría estar pensando que el flojo de todos es él. Pregúntale, Juan, pregúntale. Y entonces, recostándose sobre el pecho de Jesús, Juan, el discípulo amado, le preguntó, Señor, ¿quién es? Y respondió Jesús, a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan se lo dio a Judas Iscariotes. Y Pedro respiró. Y después del bocado, las mismas palabras. Jesús le dice a Pedro un día, apártate de mí, Satanás. Dice la Biblia, después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué dijo esto. Algunos pensaban,
puesto que Judas tenía la bolsa que Jesús le decía, la bolsa de la tesorería, que Jesús le estaba diciendo a Judas: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y cuando Judas tomó el bocado, salió enseguida, y era de noche. En la oscuridad Judas se fue. Judas se fue para vender por 30 míseras piezas de plata a nuestro Señor, el que dijo: este perfume de alabastro, este perfume de nardo, el perfume de los reyes, se podría vender por 300 denarios, un año de trabajo de un obrero. Vendió a Jesús, este ladrón sinvergüenza, por 30 piezas de plata. Algunos dicen que esas 30 piezas de plata eran el jornal de 3 o 4 días de trabajo. Judas fue un desgraciado, un hombre que vendió al maestro. Pero no fue el único que lo iba a negar. No fue el único. En el verso 36 le dice Jesús a Pedro, al que quiso que Jesús lo bañe, le dice: Señora, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida daré por ti. Y la palabra de Dios dice: ¿tu vida darás por mí, Pedro? ¿Are you sure? ¿Estás seguro? Por supuesto, mi vida la daré por ti. Y mira lo que le dice Jesús. Le dice: de cierto te digo, no cantaré el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y este relato, esto que se acaba de mencionar aquí, lo encuentras en el capítulo 18. Abre tu Biblia, capítulo 18. Nota ahora cómo esto se cumple. Judas entrega a Jesús. Ahora Pedro va a hacer lo mismo. En el capítulo 18, el momento más difícil, el momento cuando declararte amigo, seguidor de Jesús, te puede costar la muerte. Ahora aparece Superman. Ahora aparece el hombre de la espada. Ahora aparece el gran defensor. Este es Pedro. Habiendo dicho Jesús estas cosas, capítulo 18, verso 1, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Y Jesús dijo: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Esto acaso no lo sabía Judas? ¿Acaso Judas no sabía que Jesús con un soplido podía liquidar esas almas? ¿Acaso Judas no vio el poder? ¿Acaso Judas no estuvo en las conversaciones cuando decían: vamos a declararlo rey porque este resucita muertos, este a cualquier soldado que lo hieran, si nos rebelamos contra Roma, lo va a curar, y si tenemos hambre va a haber comida para todos? ¿Que se olvidó Judas de eso? Cayeron todos, dice la Biblia. Cayeron todos. ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Y respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos. El amor de Dios protegiendo
a los que no merecen ser protegidos. Y ahora, aquí viene Superman y dice: entonces dijo esto Jesús para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Y ahora quiero que veas a Simón. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, siempre guardaba su espada. Siempre Pedro creía que las cosas eran con espada y con ejército. Y la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, apuntó a la cabeza, pero solamente le pudo cortar la oreja. El siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús dijo a Pedro: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Y Pedro se tuvo que tragar la bronca, metió la espada. La palabra de Dios relata que Jesús tuvo que curar la oreja de este siervo. Entonces la compañía de soldados, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primeramente ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era un sumo sacerdote aquel año. Y Caifás fue quien explicó a los judíos que convenía que un solo hombre muriera por el pueblo. Ahí estaba en pleno juicio Jesús. Y ahora dice la Escritura, aquí tenemos al hombre de la espada. Quiero que veas al hombre de la espada. Verso 15, seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Esto se está refiriendo al propio Juan, el que relata este libro. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, pero Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, o sea Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Y aquí va el primer encuentro donde tu carácter se prueba en el momento más oscuro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Señor, dijo Pedro, por ti daré mi vida. Señor, por ti yo moriré. Vamos a Jerusalén para que muramos. Y ahora viene la portera y le dice: oye, ¿no eras tú uno de ellos? Mira la respuesta de Pedro. Y Pedro dice: no lo soy. Estaban en pie los siervos y los guardias que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Después del interrogatorio a Jesús, en el verso 25 viene la segunda negación. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron: oye, ¿no eres tú de sus discípulos? Y Pedro negó y dijo: no lo soy. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Es que el gallo siempre cantará. En esta historia de los altibajos de un discípulo, puede ser que produzca indignación en tu corazón y en el mío, de que este discípulo haya sido tan flojo, de que este discípulo no merece ser discípulo, este apóstol no merece ser apóstol. Pero aún así quiero decirte una cosa: aún así, con todas estas características, Jesús los amó hasta el fin. Aún con estas características, siendo que producen en nosotros una especie de ¿qué tipo tan difícil este Pedro? Jesús lo amó hasta el fin. Jesús entiende nuestra condición, sabe que no somos perfectos, sabe que en momentos difíciles muchas veces nos vence la vergüenza, nos vence el temor.
y a veces no queremos enfrentar la realidad y tratamos de separarnos de nuestra identidad como cristianos que somos. Por eso dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. En esta posición de Pedro, aún así, cuando amando a Jesús, Pedro sabía que estaba cometiendo semejante error, Pedro no pudo enfrentar el momento. 3 veces negó a Jesús. Y el gallo cantó. El gallo siempre cantará, recordándote las palabras de Jesús. Pero hay un detalle que puede mostrarnos a nosotros y puede darnos esperanza inclusive. Cuando Pedro estaba negando a Jesús, cuando Pedro sabía que estaba enfrentando la prueba más difícil, Pedro recordó, en algún momento recordó lo que Cristo le dijo en secreto. Simón, Simón, Satanás ha pedido para zarandearte, pero quiero que sepas, Simón, que yo he orado, he pedido a mi Padre, he hablado con tu Dios y con mi Dios, y he clamado para que tu fe no falte. Esa esperanza demostró que la negación de Pedro, a pesar de lo dolorosa que fue, jamás se iba a poder comparar con lo que Judas hizo al negar a Jesús. Vamos a ver a Pedro en otra faceta, la faceta del arrepentimiento, la faceta del arreglo de cuentas, la faceta de la esperanza. Vamos a ver mañana a Pedro en la faceta de la restauración. Vamos a verlo en otro momento de su historia. Vas a conocer que este hombre pudo vencer y pudo salir victorioso de una situación tan complicada como esta. Yo no sé cuántas veces yo sé las mías, no sé las tuyas. ¿Cuántas veces tú has negado al Señor, aún caminando en el discipulado? Pero una cosa yo sí sé, es que el que comenzó la obra en ti, la podrá terminar y podrá llenar tu corazón de poder, de inteligencia espiritual para toda buena obra, para que crezcas en el conocimiento de Dios. Te dará poder para vencer y también gozo para poder enfrentar la vida como la debemos enfrentar. Vivimos en un tiempo en que los adventistas del 7º día necesitamos unirnos para poder levantar el estandarte maravilloso de la justicia de Cristo. Tenemos que comunicar como pueblo sin negar al Maestro, al contrario, tenemos que hacerlo como el tercer Elías. Necesitamos comunicar al mundo no solamente que Cristo es nuestra justicia, sino que Cristo viene pronto porque la hora de su juicio ha comenzado. Tenemos que empezar a movilizarnos y a unirnos para no negar al Maestro con nuestra indiferencia. Tenemos que comprometernos con el mensaje del Señor para este tiempo. Tenemos que hacerlo, sí, con delicadeza, de cierta manera, para que el mundo no sienta que estamos nosotros siendo fanáticos. Pero sí tenemos que hacerlo con carácter de urgencia, porque el Señor viene pronto. No podemos seguir negando con nuestra indiferencia al Señor. Él nos ha llamado a ser discípulos
comprometidos, discípulos que levantan en sus manos el estandarte de esta verdad. Sí, Cristo es nuestra justicia. Sí, no predicamos a un Cristo en el lugar santo, predicamos a un Cristo en el lugar santísimo. Predicamos a un Cristo cuyo juicio ha empezado hace más de 170 años y está presto a venir. No podemos negar a Cristo con nuestra lentitud. Tenemos que hacerlo, tenemos que comunicar y tenemos que hacerlo con el gozo que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Cuando tú y yo nos comprometemos como iglesia al cumplimiento de la misión, cuando tú y yo nos comprometemos con Cristo para levantar el estandarte de esta verdad, estamos agradando a Cristo, estamos honrando su nombre y estamos siendo continuadores de su misión, sus manos, su voz, sus pies. Estamos siendo los Elías del siglo XXI. Estamos tomando decisiones para que el mundo pueda entender que esto se está acabando, esto está terminando. No podemos negar a Cristo con indiferencia. Necesitamos compromiso cristiano. Yo me pregunto, ¿será que esta noche este ejército que está creciendo tendrá la capacidad de comprometerse con el Señor? Ese fue el llamado que yo recibí. El llamado que yo recibí era: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Oren para que Dios envíe obreros a su mies. Hermanos, estamos en un momento de la historia en el que tú y yo tenemos el compromiso de comunicar al mundo la justicia, sí, pero la advertencia también. Cristo viene. La hora de su juicio ha llegado. Y para poder hacerlo, necesitamos formar un ejército. El remanente está en formación. El remanente está avanzando. El remanente necesita más gente para poder cumplir con esta misión. Yo entendí esto. Por eso quiero invitar a las personas que aún no se han unido a este ejército, para que no nieguen más al Maestro, para que no nieguen más a su Señor, para que tomen su decisión y entreguen su vida y se sumen a esta gran misión. La victoria es nuestra. Yo propuse en mi corazón seguir en este servicio. ¿Tú qué harás? Aquel que reconoce su condición y entrega su corazón será salvo. Quiero que miren, quiero que vean ustedes cómo el Señor ha obrado en la vida de Jean Paul José Meléndez Rojas. El pastor David va a entregar a Jean Paul en las manos de Jesús. Jean, hoy nacerás a una vida nueva. Hoy vas a sumarte a un gran ejército y vas a nacer en este reino como un misionero. Tu ejemplo lo podrán seguir otros, pero la decisión que has tomado hoy es de consecuencias eternas. Jean, Dios guiará tus pasos. Bienvenido al ejército de Cristo. Gracias por no negar a Jesús. Vamos a orar. Poderoso Dios que estás en los cielos, tu hijo Jean ha respondido a tu llamado, Señor. Ha entendido que la vida contigo es mejor. Ha encontrado camino, verdad en ti. Y él viene aquí a este lugar, Señor, a pedirte perdón. El pastor David Ticona, como ministro del Evangelio, para el perdón de sus pecados, para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, para que nazca en este reino como un misionero,
lo bautiza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Victoria. Gloria al Señor. Miren sus amigos. Bienvenidos. Bienvenidos, Jean Paul. Bienvenidos. Gloria al Señor. Bienvenido. Amén. Bienvenido. Gloria al Señor. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Esto es el milagro maravilloso de cómo Dios va sumando a su remanente aquellos que no niegan a Jesús. Hermanos, mañana habrá bautismo. El sábado será el bautismo final de esta semana. Yo me pregunto, ¿hay alguien que se levantará esta noche? ¿Hay alguien que responderá al llamado como lo hizo Jan? ¿Hay alguien que se sumará al remanente de Dios y le dirá sí a Jesucristo? Yo quiero hacer ahora la invitación. Quiero invitarte a tomar tu decisión de entregarte a Cristo a través del santo bautismo y de esa manera sumarte al remanente divino, al pueblo que proclama este mensaje y que prepara el camino de la segunda venida de Cristo. ¿Has estudiado la Biblia? ¿Has participado de los grupos pequeños? ¿Hace mucho que estás en esta universidad estudiando con tus capellanes la palabra? Ahora el Señor te está llamando y te está diciendo, es el momento. La invitación está abierta. Pregunto esta noche, ¿hay alguien que tomará esta decisión para bautizarse mañana o el sábado por la mañana? La salvación de Cristo está abierta a ti. No niegues a Jesús. Dile, Señor, aquí está mi corazón. Toma mi corazón, Señor. La ofrenda de tu amor no la merezco, pero toma mi corazón, hazlo tuyo, Señor. Mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Tú eres bueno, Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies. Solo aquí quiero estar. ¿Quién será el primero en venir? Gloria a Jesús. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Obra Espíritu Santo. Obra Jesús. Gloria al Señor. La ofrenda de tu amor no la merezco. Claudia, amiga. Claudia. Así se hace amiga. Es la mejor decisión. ¿Tu nombre? Elenita, como mi mamá. Elenita. Gloria al Señor. Valientes. ¿Alguien más vendrá? ¿Alguien más vendrá? En el nombre de Cristo, tu salvación está aquí. En el nombre de Cristo, la puerta de la gracia está abierta. Eres bueno, Jesús. Tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies. Tú me acompañas. Sí, gloria al Señor. Solo aquí, Señor. Solo aquí quiero es gloria al Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tenía que suceder, ¿verdad? Si has venido todas las noches. Gloria al Señor. Alabado, gracias. Gracias. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pero no son los únicos. Ellos no son los únicos. Aquí hay gente que lo necesita tanto como ellos. No son los únicos. ¿Qué estás esperando, amigo? ¿Qué estás esperando, amiga? ¿Hundirte más en ese pecado que te está destrozando? ¿Hundirte más en esa adicción que estás teniendo? ¿Qué te pasa? Ha sido clara la palabra. Ha sido predicada la palabra. Cristo ha sido levantado. No niegues a Jesús como lo negó Pedro. Es tu momento, levántate. Levántate. Reconoce tu pecado
Y esa voz que te está diciendo el Espíritu Santo, te está diciendo levántate, por eso estás sudando, por eso estás temblando. Es el Espíritu Santo que te está diciendo ya basta, es el momento, asume tu responsabilidad, súmate a este remanente divino. La iglesia abre sus puertas para ti. Yo debo terminar. Tú has visto los milagros. Estos milagros son milagros hechos por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, su poder es evidente. Es evidencia de que el Espíritu de Dios está aquí moviéndose. ¿Por qué no vienes? Ven a Jesús. Ven y dile: Señor, toma mi corazón. Toma mi corazón. Este es tu momento. Yo debo terminar. Yo sé que debo terminar. Pero siento en mi corazón que debo llamar una vez más. Debo llamar una vez más. Debo llamar una vez más. Gloria al Señor. Debo llamar una vez más. Miren, hermanos. Observen, hermanos. Observen. Miren el milagro de Dios. Gloria a su nombre. Amén. Amén. Gloria al Señor. Así me gusta, amigos. Acompañen a sus amigos. Así me gusta. Lo hiciste bien. Bienvenida. Jesús está contigo. Jesús te ama. Conoce tu historia y va a bendecirte. Amén. ¿Dónde están mis muchachos? Gloria al Señor. Gerardo, dame un abrazo, papá. Gloria al Señor. Gerardo, una gran decisión. Una gran decisión para Cristo Jesús. Eres bueno, Jesús. Tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies. Solo aquí quiero estar. Hermanos, yo debo terminar. ¿Vas a venir? Yo voy a orar ahora para finalizar. Yo voy a orar para finalizar. Pero tú te vas a quedar ahí y vas a volver a tu casa diciéndote: pero estabas a punto de rendir tu corazón al Dios que te creó. Y vas a ir con la frustración de no haber tomado tu decisión. Como dicen los argentinos: dale, dale, levántate y entrégate. Entrégate. Hoy es el día. Hoy es el día de tu salvación. Antes de que yo ore, ven. Solamente estoy esperando porque tú te decidas. ¿Vas a venir? Ven. Este es el momento. Danos uno más, Jesús. Danos uno más, Señor. Uno más. Salva a uno más. Tócalo. Tráelo, Espíritu Santo. Este es su día. ¿Dónde estás? Ven. Ven en el nombre de Jesús. Ven en el nombre de Jesús. ¿Vas a venir?
Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Vamos a orar. Maestro, una vez más, has obrado, has tocado, has llamado, y aquí están, todos ellos vienen a entregar el corazón, todos ellos vienen a tus pies a decirte: toma mi corazón, hazlo tuyo, Señor. Mi alma no puede más, tú la puedes sanar. Tú eres bueno, Jesús, tú eres paz y eres luz. Hoy me rindo a tus pies, solo aquí quiero estar. Recíbelo, Señor. Ellos son hoy tus hijos. Como divino alfarero, moldéalos a tu imagen y prepara sus corazones, Señor, para entrar a las aguas del bautismo y honrar tu nombre y caminar contigo para siempre. El remanente está en formación, el ejército está en formación. Ellos se suman a este gran ejército. Bienvenidos. Les damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si alguien conoce a estos jóvenes que están aquí, vengan a abrazarlos. Vengan a abrazarlos. Gracias por su presencia. Amén.